Bienvenidas y bienvenidos a este programa, a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a analizar el amparo directo en revisión 5490/2016, en el cual la Suprema Corte analiza un conjunto de temas de la mayor importancia y particularmente dos: cómo se debe considerar y compensar, en su caso, la llamada doble jornada que se puede desarrollar en el ámbito de una relación de concubinato, de matrimonio, etcétera, y que, pues, infortunadamente, creo yo, todavía recae de manera preponderante en las mujeres que sufren o tienen que sacar adelante esta doble jornada. Y por otra parte, un tema novedoso, un tema sin duda llamativo, que tiene que ver con la reparación del daño en casos de violencia familiar. Le doy la bienvenida a Ana María Ibarra. Muchísimas gracias, Ana María, por estar aquí. Gracias. Y a Melesio Ramos. Bueno, pues son dos personas que ustedes conocen, las han visto, porque Ana María dirige un programa en este mismo canal, en Justicia TV, que se llama Tus Derechos, un programa que, pues, obviamente les recomiendo que no se pierdan. Y a Melesio hemos tenido el gusto ya de tenerlo aquí varias veces, siempre con gran claridad, explicando los temas difíciles. A veces nos ha tocado analizar temas complejos, pero pues Melesio Ramos es un gran abogado, un gran jurista, como lo es Ana María Ibarra, y por eso es que creo que tiene mucho sentido hacer esta reflexión. Ana María, a ti te tocó conocer de este asunto, tú colaboraste en la ponencia del ministro Arturo Saldívar, fuiste la secretaria proyectista. ¿Por qué no nos cuentas un poco las circunstancias del caso? ¿Cómo surge el caso? ¿Cómo llega a la Suprema Corte? Gracias, doctor, por la invitación. Bueno, en este asunto, una madre reclama de su pareja la compensación precisamente por doble jornada, como lo habías ya mencionado, y también la reparación económica por la violencia intrafamiliar que sufrieron tanto ella como su menor hijo por parte del esposo. Durante la secuela procesal sí se le otorga la compensación, aunque estaban casados por un régimen de separación de bienes. Durante las diferentes instancias procesales se le dice que sí tiene derecho a esta compensación porque ella, a pesar de que salió a laborar, también dedicó parte de su tiempo al cuidado del hogar y de los hijos. Entonces, por esta razón sí se le otorga un monto que no correspondía al 50% de la compensación de los bienes que adquirió el marido durante el matrimonio, pero sí un porcentaje pues importante. Eso por un lado. Y por otro lado, ella reclamaba también que había sufrido durante el matrimonio violencia intrafamiliar, ella y su hijo, y por esa razón reclamaba que se le repararan los daños económicamente a partir de este derecho a la justa indemnización que ella encontró protegido en el artículo 63 de la Convención Americana. Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Así es. Es el que se conoce como Pacto de San José. El Pacto de San José, efectivamente. Y en este tema es donde no le dan la razón a esta señora, porque le dicen que la Convención Americana no protege este derecho para las personas en particular, sino es una reparación que se da cuando un Estado ha sido encontrado responsable. Es decir, se otorga como una medida de responsabilidad internacional, más no así como una reparación por la violación a un derecho humano entre particulares. Entonces, estas, digamos, las cuestiones que llegan ante la Suprema Corte. Pues dos cuestiones importantes, dos cuestiones difíciles, complejas. Vamos a intentar entender esta complejidad. Melesio, ayúdanos a entender, cuando hablamos de, bueno, lo que está solicitando en este caso la recurrente, pues amparo directo en revisión, es esta compensación que se le había reconocida por doble jornada. ¿Pero qué debemos entender por doble jornada? ¿De qué estamos hablando? La doble jornada se actualiza cuando uno de los integrantes del matrimonio, que no necesariamente puede ser la mujer, aparte de llevar a cabo su ejercicio profesional o bien su actividad laboral que normalmente desarrolla, en su domicilio, en su hogar, también realiza funciones tanto de dirección como de ejecución relacionadas con el ámbito del hogar, o bien colabora con el cuidado o la educación de los hijos. Entonces, si nos damos cuenta, ahí acontece una doble jornada, la jornada que desarrolla con motivo de su ejercicio profesional o de su ejercicio laboral, y la jornada que desarrolla propiamente en el hogar con el cuidado de sus hijos y de las actividades propias del domicilio. Ahora, Ana María,
concepción amplia, digamos, en la sentencia, me pareció, esa es la interpretación que le doy, de qué es trabajo en el hogar, porque uno pensaría, trabajo en el hogar, pues es eso, ¿no? Es pues que las cosas estén ordenadas, que esté limpia la casa, etcétera, pero creo que hay una concepción más amplia, ¿no? Sí, efectivamente, no solo se trata de realizar labores manuales, ¿no?, domésticas, sino incluso incluye los actos pues, de administración o de gestión del hogar, ¿no? El que efectivamente las mujeres somos las que normalmente nos hacemos cargo pues, de que los niños tengan todo ordenado para ir a la escuela, de hacer la lista del súper, o sea, cosas que no necesariamente significan barrer o planchar, pero sí significan pues un desgaste de tiempo que implica para las mujeres y que les resta o que nos resta tiempo para dedicarlo a nuestra vida profesional. Ahora, lo que dice la Corte en la sentencia es que esto también se tiene que considerar. Por supuesto. Para efectos de esta compensación que pudiera haber, etcétera, ¿no? Exactamente. Oye, y también, ¿por qué no nos comentas algo que está en la sentencia? Esta idea de la Corte del costo de oportunidad, es decir, la doble jornada finalmente sacrifica oportunidades de desarrollo profesional, de toma de decisiones en la vida, mayormente de las mujeres. Tienes razón, Melesio, no necesariamente tienen que ser las mujeres, pero bueno, incluso en la sentencia más adelante lo vamos a platicar, hay una serie de datos estadísticos, ¿no?, que demuestran que, bueno, pues esto finalmente recae mayoritariamente en las mujeres. Sí, es una realidad, ¿no?, que somos las mujeres quienes en mayor proporción se dedican al trabajo del hogar, al cuidado de los hijos, aunque no sea a través de actividades manuales, pero sí de administración y de gestión de las necesidades del hogar y de crianza. Y este costo de oportunidad que mencionas, pues significa que estas actividades, por supuesto, representan una cantidad de tiempo que se le tiene que restar a lo que una mujer pudiera dedicar para su desarrollo, desempeño profesional, ¿no? Lo podemos como ejemplificar a lo mejor banalmente, en el sentido de normalmente los hombres se pueden quedar más tarde a trabajar. Y esto pues les puede a la larga como generar beneficios en cuanto a ascensos, en cuanto a una mayor retribución económica, y no así las mujeres, ¿no? Porque las mujeres tienen que salir corriendo pues a recoger a los niños de la guardería, de las escuelas, y entonces esto les impide como estar en igualdad de condiciones respecto de su pareja para alcanzar pues ascensos o incluso también para capacitarse, ¿no?, para seguirse preparando profesionalmente. Pues la verdad es que al tener ellas esta doble carga, pues tienen que sacrificar pues un montón de tiempo y de recursos que pudieran destinar para su desarrollo profesional. Y esto es lo que la Corte pues dice que los jueces tienen que ponderar al momento tanto de otorgar pensiones alimenticias como compensaciones económicas al momento de la disolución del vínculo matrimonial. Sin duda alguna. El otro tema, Melesio, que está muy ampliamente abordado en la sentencia, es esto que decía Ana María de la reparación del daño en materia de violencia intrafamiliar, violencia de género, un concepto que me parece que la sentencia construye o reconstruye, porque también está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es este derecho a la justa indemnización. ¿Por qué no nos vamos aproximando a esas cuestiones? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, aquí en esta sentencia se aborda el aspecto relativo a la justa indemnización. Y es un tema interesante porque, como lo resuelve el tribunal colegiado, él dice, el derecho a la justa indemnización es un derecho que corresponde o que deriva o que se sustenta en el artículo 63, fracción 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero dice, ese artículo, esa norma jurídica es aplicable solamente a los estados y es aplicable únicamente por la Corte Interamericana. Pero entonces el colegiado estaría pensando en la aplicación que hace el propio Tribunal Interamericano. Es decir, bueno, sí, porque es el tipo de casos que llega a la Corte Interamericana, pero la pregunta es, ¿la convención es obligatoria para México o no? Claro, es obligatoria para México, pero como lo concibe el tribunal colegiado es que por cuanto al ámbito personal de validez, la norma no es aplicable para los individuos, para los gobernados, sino únicamente para los estados, como por ejemplo México, cuando participa o cuando interviene como parte demandada ante un asunto ante la Corte Interamericana, ahí sí le resulta aplicable la norma, pero dice el tribunal colegiado, por cuanto hace los derechos entre particulares, no resulta aplicable ese tipo de fundamento. El concepto que va de la mano con esta reparación del daño y con esta visión, insisto, que creo que le debe mucho, y la sentencia es muy generosa en las citas que hace
de criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es ¿qué es la justa indemnización? ¿Cómo debemos entender este concepto de justa indemnización? Sí, creo que bueno, en las sentencias se hace un esfuerzo por distinguir esto que nos platicaba Melesio, de que si bien tiene una dimensión propia, una aplicación propia por parte de la Corte Interamericana, este artículo, en tanto no lo ha entendido como un derecho humano, la justa indemnización, sino más bien como pues precisamente es una forma de reparación cuando ha encontrado una responsabilidad internacional. Los estados tienen primero que restituir los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos cuando esto sea posible y cuando no, aplicar medidas pecuniarias, que son precisamente una indemnización. Y cuando tampoco esto sea suficiente, tienen que dictar medidas no pecuniarias, que serían, por ejemplo, las medidas de no repetición, ¿no? Cuando dices pecuniarias, ¿te refieres a cantidades económicas, por ejemplo? ¿O al otorgamiento de bienes, como pudieran ser créditos, casas, etcétera? Sí, o incluso una sanción económica directamente, ¿no? Algo que pudiera, resarcir, sino restituir, si al menos aliviar un poco el daño que han sufrido las víctimas de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Pero aquí se hace una precisión de que si bien este es el tratamiento que se le ha dado desde el ámbito internacional de los derechos humanos, pues no se puede trasladar en automático al ámbito nacional, ¿no? Y se explica cuál es el desarrollo propio que ha tenido dentro de la doctrina de la propia Suprema Corte. Que es un desarrollo, ese sí, de derechos humanos. Creo que hay una lectura desde la Corte Mexicana de esta concepción de la justa indemnización verdaderamente como un derecho humano, ¿no? Exactamente, se ha incorporado o se ha entendido en nuestro sistema jurídico a partir de los criterios del alto tribunal como un derecho fundamental, sino como un derecho que funge entre los particulares. Por ejemplo, en el fallo se citan algunos precedentes respecto al estudio que se ha hecho como diciendo que, por ejemplo, que las normas que prevén un tope para la indemnización son normas inconstitucionales porque contravienen el derecho fundamental a obtener una justa indemnización. A ver, estamos hablando, nada más para entendernos, estamos hablando de los casos en los cuales la ley dice este es tu tope de indemnización o que establece un monto fijo. Exactamente. ¿Eso es lo que la Corte ha dicho? ¿Es inconstitucional? Es inconstitucional porque... Recuerdo que había una ley así en la Ciudad de México, quizá. Sí. Fue un caso del entonces Distrito Federal, ¿no? Ha habido varios supuestos en donde se ha declarado inconstitucional ese tipo de normas. Por ejemplo, recuerdo un caso particular, por ejemplo, las normas del Estado de Hidalgo para la indemnización por cuanto hace al daño moral prevén un tope y dicen únicamente puedes obtener las 2/3 partes de lo que corresponde al daño patrimonial. Entonces, si nos damos cuenta, ese tipo de normas están estableciendo un límite para resarcir el daño moral y se considera que son inconstitucionales porque la indemnización dependerá del caso concreto, dependerá de la afectación y el daño que sufra la persona para establecer el monto en específico. Entonces, la Corte ha ido construyendo varios criterios en relación con el derecho fundamental a la justa indemnización. Ahora, la sentencia, Ana María, dice, bueno, hay que acreditar varias cosas, no es nada más así de que lleguen y oigan, pues ya me van a indemnizar. Por ejemplo, la presencia de un hecho ilícito, la presencia de un daño, de un nexo causal. ¿Cómo debemos entender estos conceptos? Sí, primero en el sentido de que estamos ante una demanda de responsabilidad civil, ¿no? Que es pues la violación ya sea un deber público, incluso al deber genérico de no dañar a terceros, o también puede ser de la lex artis, ¿no? Por ejemplo, en los casos de negligencia médica, no necesariamente tienen que estar estos deberes en ley, sino formar parte de las mejores prácticas médicas, para que si se viola esto, pues entonces se considere que se constituye un hecho ilícito. Y también por omisiones, que es algo que creo que es importante acotar. Y ese daño puede tener dos modalidades, puede ser un daño tanto moral o patrimonial, cuyas consecuencias de ambos pueden ser tanto presentes como materializarse en el futuro. A ver, vamos por partes. Cuando dices daño moral, esto tiene una dimensión no necesariamente patrimonial. No es que hayan golpeado un carro o que hayan privado de un insumo en el hogar, etcétera. ¿A qué tipo de daño te refieres? A los daños como en los sentimientos, ¿no? Okay. A los daños en la autoestima. O sea, aquello que se acredite, que también, reitero, tiene que ser acreditado a través de los diferentes medios de prueba, como pueden ser periciales psicológicas, por ejemplo,
que el presunto afectado pues haya resentido este tipo de lesiones, ¿no? Entonces tenemos el hecho ilícito, tenemos el daño, ¿algo más? El nexo causal, que es una parte muy importante, que por supuesto ese daño sea consecuencia de ese hecho ilícito. Ahora, Melesio, yo escucho a Ana María y pues me da la impresión que quizás ciertas personas que estén viendo el programa dirían, oye, pues este programa trata de un tema muy interesante de derecho civil, pero de pronto mencionamos Convención Americana de Derechos Humanos, de pronto mencionamos el derecho humano a esta justa indemnización. ¿Es un tema de derechos humanos? Sin duda es un tema de derechos humanos. La Corte ha ido construyendo su doctrina, estableciendo que todos tenemos, cuando resentimos un daño, una afectación, sea por el Estado o por otra persona física, tenemos una persona tiene la obligación de indemnizar y la otra persona tiene el derecho a recibir una indemnización. Pero esa indemnización debe ser justa, debe ser proporcional. Entonces, yo creo que ninguno de nosotros quedaría conforme con una indemnización que fuera menor al daño que recibió. Bueno, pues ya lo ven. Estamos analizando un caso muy importante, un caso emblemático del máximo tribunal de la República. Vamos a hacer una pausa, pero no se vayan porque en muy breves minutos vamos a seguir platicando con Melesio Ramos, con Ana María Ibarra, que nos están ilustrando de una manera extraordinariamente clara la problemática que está abordando la Suprema Corte en este relevante caso. No se vayan, regresamos enseguida. Bienvenidas y bienvenidos, ya estamos de regreso. Estamos platicando con Ana María Ibarra, con Melesio Ramos sobre un emblemático fallo del máximo tribunal de la República. Estamos analizando el amparo directo en revisión 5490/2016. Y antes de irnos al corte, Melesio nos compartió una reflexión, Ana María, que quiero que retomemos. Esta óptica de derechos humanos, por ejemplo, en la sentencia se maneja un concepto que pues estaba ya en algunos precedentes también de la Suprema Corte en cuanto al llamado hecho ilícito constitucional. ¿Por qué no nos explicas qué significa esto? Sí, creo que es importante aclarar primero que no todo hecho de responsabilidad civil o todo hecho ilícito constituye una violación de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, los hechos de negligencia médica. Podríamos decir, bueno, estos se tratan de violaciones al derecho a la integridad física o a la salud, pero no necesariamente. Para que sea considerado un ilícito constitucional, la violación tiene que estar identificada plenamente con el derecho de que se trate, ¿no? Por ejemplo, una violación al derecho a la libertad de expresión, en el que incluso aquí en México sí existe una legislación ad hoc para demandar la reparación a la indemnización económica, ¿no? Entonces, y creo que vale la pena no confundir porque me parece que el desarrollo incipiente que tiene el derecho de daños en nuestro país tiene mucho que ganar desde el ámbito civil. O sea, no necesariamente... que es el lugar de origen, además de todo lugar de origen. Y que si pensamos también, por ejemplo, en las culturas anglosajonas, donde casi todo su derecho se ha desarrollado a partir pues, del derecho de daños, no tiene necesariamente una conexión con derechos humanos. Pero esto no nos despoja de su importancia, ¿no? Sino simplemente que su función es distinta, ¿no? Ahora, entiendo que la jurisprudencia mexicana ha abierto esa puerta. Es decir, hay algunos casos de responsabilidad civil que pueden ser interpretados a la luz de los derechos humanos. Sí. En eso sí estamos, ¿no? Sí, y estaríamos de acuerdo, ¿no? Hay hechos ilícitos que sí constituyen plenamente violaciones a derechos humanos, como el caso que hoy nos convoca, que es pues, un caso de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar sí constituye la violación de un derecho humano porque está reconocido, así no solo en la Constitución, en legislaciones secundarias, sino también en tratados internacionales, ¿no? El derecho a vivir una vida libre de violencia. Ahora, esto es muy importante, esto es absolutamente fundamental lo que señala Ana María. Y Melesio, te quiero preguntar, pero entonces, porque aquí viene el cambio respecto a lo que nos comentamos de la concepción del Tribunal Colegiado Circuito, que dijo, no, es que la Corte Interamericana y el 63.1 de la Convención Americana, pues son para responsabilidades del Estado. En la lógica del comentario tan atinado de Ana María, yo diría entonces, pero esta concepción que nos está planteando ahorita Ana María, abre la puerta a concebir violaciones de derechos humanos de ciertas personas a cargo de otras personas particulares.
¿Esto es correcto? Sí, es correcto. Existe la posibilidad de que una persona transgreda los derechos fundamentales de otra. Es decir, ya no queda en el ámbito de suprasubordinación entre que quien viola los derechos fundamentales es el Estado. Pero a o mí, una así autoridad. me lo explicaron en la facultad. Esta es una nueva perspectiva Caramba. para Me analizar. tengo que actualizar. ¿No? Sí, es una nueva. Yo creo que todavía se explica así, ¿no? En muchas escuelas de derecho, ¿no te parece, Melesio? Sí, es la versión clásica, ¿no? La versión clásica. En el sentido de que solamente puede existir violación de derechos fundamentales provenientes de actos de autoridad y no necesariamente es así. Incluso me acuerdo que lo explicaban en relación al concepto de autoridad para efectos del amparo. Decían, tan solamente la autoridad puede violar derechos humanos que solamente contra un acto de autoridad procede el amparo. Siempre me pareció, bueno, no siempre, en ese momento, cuando lo escuché en la carrera, pues uno tiende a creer ciertas cosas de sus profesores, pero después cuando uno lee autores como Luigi Ferraioli, por ejemplo, que dicen, a ver, hay que distinguir derechos y garantías, ¿no? O sea, estamos hablando de dos mezclas. Es que el amparo no procedía, ahora ya procede contra actos en particulares, pero tiene que ver con eso. Ahora, la Corte es clara, entonces, ¿un particular puede, en determinados casos, violar los derechos humanos de otro particular? Sí, sí puede. Cuando incurre en hechos ilícitos en donde está inmiscuido también un derecho fundamental, claro, como lo refería Ana María, tenemos que ver caso por caso. No siempre que exista un acto entre particulares y exista un hecho ilícito implica necesariamente la violación a un derecho fundamental. Ahora, nos decías, Ana María, la violencia intrafamiliar es un hecho ilícito y además es un hecho ilícito que ese sí puede ser calificado como una violación de derechos humanos. Y probablemente las personas que estén viendo el programa se preguntarán, ¿pero la violencia intrafamiliar son golpes nada más? Sí, es importante referir, ¿no?, a las normas que nos dan luz sobre este tema. Las diferentes posiciones, tanto federales como locales, en este caso se trataba el estado de Guanajuato, pues establecen que violencia intrafamiliar no solo se constituye por los golpes o violencia física, sino también por la violencia psicoemocional y sexual, ¿no? Entonces es todo un entramado, un conjunto de actividades que lo que hacen es colocar a la otra persona, miembro de un grupo familiar, en una posición de subordinación, de dominación, de afectación realmente, y como decíamos, no solo patrimonial, sino en los sentimientos. Muchas veces las secuelas que deja la violencia intrafamiliar son más bien de índole psicológica. Claro, porque esto lo relaciono con el comentario que hacías en cuanto a la dimensión extrapatrimonial de la reparación, porque la angustia que viven estas personas víctimas, el no tener tranquilidad, muchas veces la violencia intrafamiliar pues acontece en el seno mismo del hogar. Uno pensaría que llegas a tu casa, pues ahí te relajas, es el sitio en donde pues recibes afecto, convives con tu núcleo familiar más inmediato, etcétera. Y el hecho de que te violenten ahí es tremendo, ¿no? La sensación de angustia, de inseguridad, de incertidumbre que tienes es permanente y además no sabes en qué momento se va a desatar la violencia, ¿no? Sí, como refieres, debería ser un ámbito de seguridad, ¿no?, para las personas, miembros del núcleo familiar, y pues justamente cuando esto no es así, pues las secuelas son mucho mayores que si se tratara de violencia, pues digamos, sí, en las calles. Algo muy puntual, ¿verdad? Que te asaltaron. Bueno, sí es un hecho de violencia, pero caramba, esto supone... Sí, la afectación psicológica es diferente. Y creo que la Corte también en la sentencia da cuenta de eso, ¿no? De alguna forma refleja, el pronunciamiento judicial refleja esa dimensión. Sí, incluso los observadores de la violencia, ¿no?, que normalmente en este caso son los niños. Porque aquí estaba involucrado el hijo, ¿no? Quien resintió violencia tanto directamente como, digamos, indirectamente por haber visto los episodios violentos en contra de su madre, ¿no? Sí. Entonces, pues por supuesto, los niños también son víctimas de violencia al estar siendo testigos de ese tipo de situaciones que también les generan secuelas, si no físicas, pues sí psicológicas, e incluso físicas, porque lo psicológico también puede tener repercusiones posteriormente en el ámbito físico. Oye, y esto que estás señalando, hay evidencia médica. Digo, la sentencia cita muchísimas, tiene muchas notas a pie página, muchas,
fuentes de información, pero hay evidencia científica, ¿no? Es decir, podemos confiar en que este es conocimiento asentado científicamente. Exactamente, es digamos algo que no está disputado, ¿no? Más o menos hay un consenso científico alrededor de este tema. De que la violencia intrafamiliar, sus características, sus síntomas, sus manifestaciones y las secuelas que deja tanto para los receptores directos como indirectos de esta. Esto es importante y te lo preguntaba porque me da la impresión que en una cierta parte de la sociedad mexicana no se alcanza a vislumbrar muy bien qué es violencia de género. Es decir, lo tenemos tan normalizado, tenemos esquemas de dominación y de subordinación tan normalizados que de pronto, pues, conceptos que están en la ley como la celotipia o el abandono o el descuido, que son definidas por la propia ley como violencia de género, pero no se observan así, ¿no? Yo puedo llegar a mi casa y no saludar a mi pareja o no tenerle la más mínima atención o no compartir con ella ciertas cosas que la ley define, que constituirían violencia psicológica, y sin embargo en la sociedad mexicana como que lo tiene ahí un poquito, pues no lo concibe como un hecho ilícito, ¿no? Sí, pues son pues hechos muy complejos, fenómenos complejos, ¿no? Digamos, en esta sentencia la Corte no se ocupa tanto de detallar en qué consiste la violencia intrafamiliar, como así lo hacía, por ejemplo, en otra sentencia de bullying, donde el tema central era qué cosa constituye el bullying escolar, pero sí al menos hay algunas referencias respecto, pues, que tiene diferente sintomatología, diferentes formas de presentarse y diferentes consecuencias. Melesio, hay una parte de la sentencia amplia, detallada, también me parece que extraordinariamente clara, sobre un tema que nos debe de llamar la atención si queremos darle un contenido y una relevancia práctica a todo esto que estamos platicando. ¿Cómo calcular el monto de esa justa indemnización? Sí, es un tema sumamente relevante y complejo, y trasladarlo a la práctica es aún más todavía. Es difícil, ¿verdad? Sí, tanto la legislación como la propia Suprema Corte han intentado dar ciertos parámetros objetivos para poder establecer una cuantificación, sobre todo tratándose de daño moral. En esencia son 5 los elementos que se deben de tomar en cuenta, que son la naturaleza del derecho que se ve afectado, la gravedad de la afectación, los gastos o costos que implicó esta afectación, la capacidad económica de una y otra parte, tanto del sujeto activo como del sujeto activo, y el grado de responsabilidad del sujeto activo. En relación a esto de los gastos de vengados, te quiero preguntar, ¿los gastos que ya se hicieron o también pudiera en este cálculo tomarse en cuenta los gastos que se van a hacer? Estoy pensando en un tratamiento psicológico, por ejemplo, ¿no? En donde no son tratamientos de una sola sesión, sino que probablemente requieran una atención que puede llegar a ocupar, pues, meses o años de la vida de la persona afectada. ¿También ahí se podría tomar en cuenta esta perspectiva hacia adelante para la cuantificación? Así es, para la cuantificación de los daños debe tomarse en cuenta tanto el daño, que es lo que se genera en el momento presente, como los perjuicios o la ganancia lícita o el lucro cesante, que atiende más bien a la obtención de beneficios hacia el futuro, ¿no? Entonces, tanto la afectación que se resiente en un tiempo presente como los posibles gastos futuros forman parte de lo que se debe de tomar en cuenta para cuantificar el monto de la indemnización. Ahora, cuando te refieres a lucro cesante, ¿cómo debemos entenderlo? Es la ganancia que dejamos de percibir, sea, por ejemplo, cuando una persona resiente una afectación, en ocasiones pierde su empleo o la fuente de trabajo, y eso implica que hay un lucro que va a cesar, que no va a seguir. No va a tener ese ingreso. Exactamente, no va a tener ese ingreso. Entonces, eso muchas veces, o cuando es demandado, también debe ser tomado en consideración para cuantificar el monto de la indemnización correspondiente. Ana María, hay una expresión que está en la sentencia, que está muy presente también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es esta concepción de la reparación integral. Hay en esta lógica de derechos humanos que ya nos has comentado, esta visión de que, de acuerdo, si hay un hecho ilícito y se acredita como tal, si se acredita también un daño, si podemos acreditar probatoriamente, desde el punto de vista probatorio, el nexo causal,
hay un derecho a la reparación, pero tiene que ser integral. ¿Cómo debemos entender esto? Sí, precisamente a raíz como de esta pregunta, ¿cómo debemos entender la reparación integral o un ajuste de indemnizaciones? Como la Corte empieza a enfrentarse a una serie de casos, ¿no? Este caso de violencia intrafamiliar pues viene a ser, no sé, quizá de los últimos casos donde la Corte ha venido construyendo esta doctrina para tratar de responder esa pregunta. Y es simplemente pues que los daños que ha sufrido el afectado sean resarcidos cabalmente y no solo de forma, digamos, que restituyan o de reparar un equilibrio o un daño económico, sino también de reparar un daño moral. Pero una cuestión que ha agregado la Suprema Corte de la Primera Sala es también esto que se le llama daños punitivos, que quiere decir, pues... Eso es novedoso. Esto ha sido novedoso en la doctrina de la Suprema Corte, que quiere decir pues también en castigar al responsable, ¿no? Entonces, a esto es lo que ha entendido la Corte como justa indemnización, que sea una reparación cabal de los daños tanto morales como patrimoniales, de los presentes como futuros, pero también que estas reparaciones impliquen una llamada de atención o un castigo a los responsables, para que, digamos, antes de dañar, pues piensen si les conviene, ¿no? O si es una forma de disuadir, digamos, este tipo de conductas. Y allí, ¿no te da la impresión, Ana María, de que la Corte, el propio ejercicio de la función judicial, le está mandando un mensaje a la sociedad? Digo, porque aquí se está resolviendo un caso concreto, finalmente es un amparo directo en revisión, pero en esta concepción que nos compartes de los daños punitivos, lo que yo observo es un mensaje también, es usar las sentencias para hacer pedagogía social. Yo coincido totalmente. Creo que el objetivo de esta nueva concepción del derecho de daños es pues de intentar que México sea el país donde todo pasa y no pasa nada. Todo pasa y no pasa nada. Pero es que así ha sido, ¿no? Así ha venido siendo. Y entonces aquí es como, diciéndole muy coloquialmente, ¿no? El que la hace, la paga. El que la hace, la paga. Y que las empresas, porque las empresas realizan un cálculo, este caso no es de empresas, pero digo, trasladado al ámbito de la responsabilidad civil, hacen un cálculo costo-beneficio de qué les es más barato, dañar y luego pagar, como antes o como sigue estando establecido en nuestros códigos civiles, conforme a las reglas tasadas de la Ley Federal del Trabajo, o si mejor se la piensan, porque puede ser que por ahí venga un juez que les dicte una sentencia importante en términos monetarios y entonces mejor, ahora sí van a cumplir cabalmente con su normatividad, mejor, ahora sí van a cuidar, no dañar a terceros. Entonces esa es como un poco la visión que está atrás de el intentar que este derecho a la justa indemnización pues también prevea este tipo de daños punitivos. Daños punitivos nos refiere Ana María Ibarra. Melesio, te quiero preguntar, que quizá existían en otros países o los habíamos visto, pues yo recuerdo incluso en películas, ¿no? Hay películas del funcionamiento de tribunales norteamericanos donde pues, se busca una indemnización porque proveyeron un mal servicio o una persona, el típico, una persona se resbala en un restaurante, ¿verdad? Y entonces no tuvieron el cuidado de poner suelo mojado o de realizar los procedimientos conforme a protocolos existentes. Pero esto no había llegado a México, esto es una visión, estoy escuchando a Ana María Ibarra y me estoy imaginando las fronteras del derecho, la vanguardia, ¿no? Sí, es un tema de vanguardia, prácticamente ha sido de unos 5 años a la fecha en que la Corte también ha retomado este concepto de daños punitivos y si no mal recuerdo lo toma también del derecho anglosajón porque como usted lo refiere es más frecuente en la Unión Americana el establecer unas condenas por daños punitivos, pero en la actualidad ya no solo el alto tribunal está abordando el tema relativo a daños punitivos, también ya los jueces de distrito, los tribunales unitarios están retomando esta doctrina de la Corte que aunque no es jurisprudencia propiamente, sí está permeando a todo el sistema jurídico y están retomando este tipo de criterios para sancionar sobre todo a personas morales. Actualmente, por ejemplo, se está sancionando también
a empresas o aseguradoras que en ocasiones se niegan a a cumplir con el contrato de seguro y a respetarlo. O sea, no le pagan cuando se materializa el riesgo. Exactamente. Se produce un siniestro. Creo que en la industria de seguros se llama siniestro, ¿no? Exactamente. Cuando se materializa el siniestro, se niegan a cubrir con la suma asegurada, entonces, de forma abiertamente injustificada o sin ninguna razón dicen, no te pago. Exactamente. Entonces, ya en algunos casos, los juzgados de distrito y tribunales también están estableciendo este tipo de sanciones por daños punitivos como un efecto disuasivo para que no vuelvan a repetir la conducta, para que no hagan este cálculo de probabilidades en donde digan, pues me conviene más incumplir con la norma que cumplirla, y entonces me resulta más barato incumplir que pagar, ¿no? Porque ahí me hace mucho sentido el comentario de Ana María cuando Ana María dice, oye, pero esto es para que te la pienses. Sí. O sea, no andes jugando con esto porque te puede salir carísimo. Exacto. En cambio, si no existiera esta concepción, pues en el caso que tú estás señalando, el cálculo de la empresa aseguradora a lo mejor sería, oye, pues no les pagamos, ¿cuántos nos van a demandar? ¿Cuántos nos van a ganar? Seguramente habrá alguien que se le pase el término, o alguien que no esté bien representado, o alguien que no esté dispuesto a agotar los 4 o 5 años que se llevará el litigio y que ya la deje ahí, ¿no? Ya por la paz. Así que bueno, evidentemente puede pasar. Vaya, desde el punto de vista financiero y económico no es un mal cálculo. No es un cálculo equivocado. Nada más que ahorita la Corte ya le puso un hasta aquí, ¿verdad? Sí, específicamente no al tema de las aseguradoras, pero por cuanto hace al mensaje que se envía hacia los justiciables y hacia los juzgadores, esa es la tendencia, ¿no? Buscar que no se incumplan los contratos, que no se incumplan las normas de orden público para buscar un efecto disuasivo. Importantísimo, importantísimo. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando con Melesio Ramos, con Ana María Ibarra, sobre un tema importante que tiene que ver con la justa indemnización, y la justa indemnización que en el caso concreto que estamos comentando tiene su fuente en hechos ilícitos de violencia intrafamiliar, algo gravísimo, algo intolerable que desgraciadamente existe en la sociedad mexicana y sobre lo que tenemos mucho por reflexionar. No se vayan, regresamos enseguida a este programa, su programa, ya lo dijo la Corte. Bienvenidas y bienvenidos, ya estamos de regreso en este programa, en su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República, y estamos hablando el día de hoy con Melesio Ramos, con Ana María Ibarra, sobre el amparo directo en revisión 5490/2016, en el cual pues hay un conjunto de temas, un conjunto de aspectos que merecen un análisis muy detenido porque, bueno, en este caso afectaron en el estado de Guanajuato, ¿verdad? Decíamos, a una mujer y a su hijo, pero estoy seguro que la situación se repite infortunadamente a lo largo y ancho del país. Y por eso es que quiero ahora preguntarle a Melesio, pues cómo se va individualizando, en este caso, la sanción, la condena, la reparación, en el caso específico que resuelve la Corte y que estamos analizando. Como ya lo comentaba, se tienen que tomar en cuenta 5 aspectos para poder individualizar, que son la naturaleza del derecho afectado, la gravedad, el grado de responsabilidad, en fin. Entonces, en este caso, lo que hace la primera sala es individualizarlo a partir de las pruebas que obran en autos, que primordialmente son documentales, periciales en materia de psicología, para poder evidenciar primero que sí existió el hecho ilícito consistente en la violencia intrafamiliar, a partir de la conducta que desplegaba el excónyuge, el padre del menor, a través de una violencia psicológica y una violencia verbal que profería en contra de los integrantes de la familia. Entonces se tiene por acreditado el hecho ilícito, que por cierto no fue ya controvertido prácticamente desde las primeras instancias del juicio, ¿no? O sea, eso lo damos por probado. Lo damos por probado. También se acredita la afectación o el daño, que es lo que comentábamos, y el nexo de causalidad entre la afectación psicológica que sufre tanto el excónyuge como el menor, en relación con que quien profirió la violencia familiar o intrafamiliar fue el padre. Entonces, así es como se tiene por acreditado tanto el hecho ilícito, el daño y el nexo de causalidad.
Y por cuanto hace ya al quantum, se considera que no hay suficientes pruebas para poder establecer un quantum y en consecuencia se le ordena al tribunal colegiado que conceda el amparo, pero para efectos de que se ordene una reposición del procedimiento y se recaben mayores elementos probatorios para poder cuantificar la sanción. Con la idea de llegar a una cantidad. Exactamente. Una cantidad líquida que en su caso habrá de determinar el juez de origen, si mal no entiendo. Sí, y lo puede determinar tanto en sentencia, que es lo ordinario, o bien dejarlo para etapa de ejecución de sentencia si es que no contara con elementos probatorios, ¿no? Pero lo ordinario es que al momento de dictar la sentencia se establezca el hecho ilícito, el daño, el nexo de causalidad y el quantum mismo. Ana María, todo esto que digo, hemos tratado una serie de temas y tú nos has ayudado a entender muy bien esta temática de vanguardia, novedosa, me atrevo a decir, de frontera, ya nos comentaste daños punitivos, todo eso, pero estoy seguro que algunos abogados, ¿cómo decirlo?, de corte más tradicional se estarán haciendo varias preguntas. Por ejemplo, a ver, la violencia de género está definida también en las leyes penales como un delito. Pero aquí se tramita por vía civil. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo se da ese trasvase de lo que pudiera configurarse como un ilícito desde el punto de vista penal a una responsabilidad civil? Sí, creo que es muy importante esta pregunta que haces, porque, bueno, primero son diferentes los elementos que exige una u otra vía, ¿no? Un mismo hecho puede constituir al mismo tiempo dos tipos de conductas, ¿no? Bueno, no sé, por explicarlo de un modo a lo mejor muy sencillo, ¿no? En el caso de J.O. Simpson de Estados Unidos, que fue tan famoso, ¿no? Es el llamado juicio del siglo. Exacto, donde no se logró acreditar su responsabilidad penal por haber asesinado a su esposa, pero sí se acreditó su responsabilidad civil. ¿Por los mismos hechos? Por los mismos hechos. Y se le obligó y se le condenó a pagar una suma cuantiosa a los familiares precisamente por esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en materia civil, primero, son diferentes los elementos. Yo no soy especialista en tema penal, pero para constituir un delito, pues es una carga mucho más rigurosa en cuanto a los elementos y también en cuanto a la carga de la prueba, porque tiene que ser probado más allá de toda duda razonable. Y en cambio, en responsabilidad civil, el estándar de prueba pues, es más laxo, es solo de probabilidad prevalente. Entonces, es mucho más sencillo acreditar en la vía civil un hecho, ¿no? Entonces, acabas de citar un caso emblemático. Qué bien elegiste el ejemplo, porque ese caso, además de todo el seguimiento mediático y bueno, se han escrito libros sobre eso, hay películas, creo, ¿no? Sí. Documentales varios. En Netflix, sí, ¿no? Incluso sí, varios. Hay documentales. Creo que han hasta ganado un Oscar alguno por ahí y todo. Y es un caso que sigue generando mucha controversia en Estados Unidos y a los abogados le llamaban el Dream Team, ¿no? El equipo de ensueño, en fin. Pero a la postre, es el ejemplo que estás poniendo, por eso digo que me parece extraordinariamente bien elegido, porque dice, a ver, este señor fue absuelto por la vía penal y condenado por la vía civil respecto de los mismos hechos. Entonces la pregunta es, ¿cometió los hechos o no los cometió? Es que depende del estándar de prueba que se exija. El juicio penal te diría no, y el juicio civil te dijo sí. Desde el punto de vista penal, pero no desde el punto de vista civil. Y creo que la otra acotación importante es qué quiere la víctima. Okay. ¿Quiere ver a su probable ofensor en la cárcel o quiere una reparación económica? Eso si es lo que quiere es una reparación económica, pues entonces lo lógico es que tramite una demanda civil, ¿no? Lo que pasa es que en nuestro país no hay esta cultura de responsabilidad civil y por eso era más frecuente, sobre todo este tipo de demandas de violencia intrafamiliar, verlas tramitadas y también por la vía penal, pero también vemos que no prosperaban porque las cargas de exigencia son muy altas, ¿no? Y en la vía civil, pues es otro boleto, ¿no? Digamos. Entonces, creo que esta sentencia es importante también porque además de que sí, el derecho a vivir una vida libre de violencia está por todos lados referido en múltiples legislaciones, le da una vía a las víctimas para que puedan ver resarcidos sus derechos, ¿no? Les dan una vía que
que de estar bien entendida puede, pues sí, aliviar, ayudar a paliar un poco las afectaciones que han sufrido, que es la vía civil. Melesio, me gusta mucho este comentario, Ana María, en el sentido de decir, a ver, lo que estoy entendiendo es, estamos poniendo también en el centro de todo a la víctima. Sí. Y ese es un mensaje poderoso que la Corte está emitiendo en esta sentencia, ¿no es cierto? Así es, la víctima es el tema central o el punto central de los fallos, ¿no? Sobre todo en este tipo de resoluciones, en donde evidenciamos que la víctima, después de todo, puede ver satisfecha su finalidad última, ¿no? Que Pero es la ella elige, justicia. pero lo que está diciendo Ana María es, ¿lo penal o lo civil? Sí. Eso es un gran mensaje, ¿no? Sí, aunque tratándose de la víctima, si bien es cierto puede elegir en un principio entre la vía penal y la vía civil, hay ocasiones en que en la vía penal se juega todas las cartas, ¿no? Porque también, además de reclamar una responsabilidad penal, ahí mismo solicita la reparación del daño, tanto patrimonial como moral. Entonces, si presenta una denuncia en donde solicita la reparación en la vía penal, pues tiene que tener mucho cuidado, porque ahí si se juzga lo relativo a la responsabilidad civil, sea patrimonial o sea moral, ahí sí puede constituir cosa juzgada. Entonces, si se le absuelve al sujeto activo en la vía penal, ya no podría acudir a la vía civil porque ya hay una cosa juzgada. Entonces, finalmente nuestro sistema jurídico también se construye bajo el cimiento fundamental de la cosa juzgada. Entonces, ahí ya no podría venir a la vía civil a reclamar el pago de daños y perjuicios si es que ya fue juzgado en la vía penal. Ahora, en este comentario que nos compartes, Melesio, me llama la atención entonces que también habría una responsabilidad de contar con un adecuado asesoramiento jurídico, porque ahorita estamos escuchando el comentario de un especialista, de un experto, de un jurista de alto nivel como lo eres tú, Melesio, pero yo estoy seguro que muchas personas que son víctimas de violencia intrafamiliar pues no tienen a quién acudir, o a lo mejor su asesoría jurídica no es de este nivel, etcétera, y es importante el mensaje que tú estás dando en este momento. Sí, exacto. Cuando convergen, digamos, hechos ilícitos que ven al ámbito civil y al ámbito penal, sí tiene que tener mucho cuidado respecto a la vía que elige y a cómo plantea tanto su denuncia en la vía penal como su demanda en la vía civil. Porque en la vía penal, el tema probatorio que mencionaba Ana María, pues sí es exigir, a ver, más allá de toda duda, razón, que lo hemos visto en películas también, lo hemos visto en el cine y todo, pero esto ya está en nuestra legislación, es el artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Exactamente. Y ese no podemos, pues, salvarlo o darle la vuelta, etc. En la vía penal tiene que ser así. Sí, el estándar probatorio es diferente para uno y otro procedimiento, ¿no? Aunque sí he de aclarar que este tema referente a si puede plantearlo de manera sucesiva entre la vía penal y la vía civil no ha sido definido por jurisprudencia de la Corte. Correcto. O sea, eso está en veremos todavía. exactamente, ¿No? sí, pero no debemos de perder Ahora, de vista la cosa y juzgada. luego hay un elemento, Ana María, que quizá también valga la pena poner a consideración de las personas que están viendo este programa, que es el paso del tiempo. Es decir, pudiera eventualmente más adelante la Corte hacer esta definición sobre, bueno, si intentaste la vía civil y no funcionó, intentaste la vía penal y no funcionó, vámonos por la vía civil, etc. Pero también el hecho de que pasen meses, vaya, estos procedimientos no es que se resuelvan en una semana. Eso debe constituir un motivo de preocupación y de valoración, en su caso, la propia víctima, ¿no? Sí, es importante, digamos, hacer una aclaración en este sentido, porque hay leyes de protección en contra de la violencia intrafamiliar que ofrecen también, por supuesto, medidas cautelares, ¿no? Entonces, yo no recomendaría, o sea, yo estoy pensando en una persona que ya ha sido como, digamos, protegida y que ahora está en la aptitud de demandar, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquellas mujeres o personas víctimas de violencias que están en esa situación en ese momento? Entonces, lo que tienen que ir es ir a exigir una medida cautelar, que es que las pongan a salvo. Y ya después vemos, ¿no? Déjame entender esta parte, Ana María. ¿Una medida cautelar es algo provisional? ¿Cómo debe ser entendido esto? Sí, es mientras se resuelve qué fue lo que ocurrió, poner a salvo a las probables víctimas, ¿no? A las mujeres, a sus niños. ¿Y esto es exclusivo del ámbito penal? Esto no es exclusivo del ámbito penal, No es ni tampoco el ámbito civil. Es, digamos, la ley para prevenir todas las formas de violencia, la ley para vivir una vida libre de violencia, prevé distintas alternativas para las víctimas. Entonces, es cierto, estos procesos, tanto penales como
civiles o familiares son muy largos, pero ya hay en las legislaciones de los estados y federales medidas que son inmediatas. Entonces, pues yo le diría sobre todo a las personas que han sido o están siendo víctimas de violencia, pues que tampoco tengan como miedo de estas pues cargas de tiempo, ¿no? Que haya, digamos, alternativas o medios que ellos o ellas pueden acceder rápida e inmediatamente. Bueno, la ley está de su parte, ¿no? Tenemos un conglomerado legislativo amplio, tenemos instituciones dedicadas a la atención, fiscalías especializadas en el ámbito penal, jurisdicciones especializadas, es decir, tenemos un buen arsenal para proteger a las víctimas, ¿no? Sí, como mencionaba un poco, es que la víctima piensa qué es lo que quiere, ¿no? Con las diferentes acciones que tiene. Y por eso el consejo de Melesio hace mucho sentido, ¿no? Ella es la que tiene que decir, la víctima. Exactamente. Melesio, me da la impresión que la conclusión del programa podría ser, estamos hablando de temas civiles con lógica de derechos humanos, estamos hablando de una suerte de constitucionalización del derecho civil. Está cambiando las cosas, ¿no? Sí, hay nuevos estándares, nuevos paradigmas, nuevas formas de ver y entender los derechos fundamentales, ya no solamente en una relación entre Estado y particular, sino entre particulares mismos, ¿no? Bajo la lógica de derechos humanos, no bajo la lógica del derecho civil, ¿cómo lo llamaríamos? Clásico, que nos enseñaron a muchos de nosotros en la escuela, ¿no? Así es, ya no bajo una mera lógica de que son exclusivamente temas de legalidad, sino que son temas de constitucionalidad, de convencionalidad. Pues esa es una gran noticia. Ana María, ¿cómo termina el caso? Tú empezaste contándonos el caso. Cuéntanos el final de esta historia. Pues un poco como ya lo ha referido Melesio, la Corte dice las víctimas de violencia intrafamiliar tienen derecho a reclamar la reparación de sus daños por la vía civil y a que les sea resarcido de una manera justa, equitativa, y se le da la razón a esta mujer y a su hijo. Pero se pide, en tanto no se tenía la entidad de la gravedad de los daños, se supo que había violencia intrafamiliar y que había secuelas psicológicas, pero no había elementos probatorios para determinar de qué grado o de qué entidad eran estas afectaciones, y para ese efecto se repone el procedimiento para que se recaben y así se pueda lograr, bajo los parámetros que ya ha descrito Melesio, pues una justa indemnización. Y también el tema de la doble jornada. En esa parte, digamos que la recurrente también ve reconocido su derecho, ¿no? Sí, esto, digamos, ya lo había salvado el Tribunal Colegiado de manera correcta, lo había analizado de manera correcta, entonces esa parte, la primera sala simplemente dice, estuvo o fue acorde a la doctrina de la Suprema Corte. Entonces, pues es un final, digamos, promisorio. Espero que sí. Sí. No, bueno, no, bueno, sí. Luego regresa a la jurisdicción ordinaria, en fin, sigue su trámite procesal, pero bueno, en la etapa en la que le corresponde a la Suprema Corte, el máximo tribunal de la República, pues que el mensaje es claro y el mensaje es de tutela y resguardo de derechos humanos. Creo que ese es el compromiso que está expresado de manera nítida en esta sentencia. Ana María Ibarra, muchísimas gracias. Melesio Ramos, un gusto tenerlos aquí. Gracias. Pues a Melesio ya lo hemos tenido varias veces. Ana María, te esperamos, por supuesto, en futuros programas. Y gracias a ustedes que lo hacen posible. Este es su programa, ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para un nuevo episodio.